porque la pandemia nos invadió y todavía no sabíamos qué iba a pasar y fue cuando nos dijeron quédense en casa obligatoriamente. Así que tuvimos que cancelar ese mismo, bueno, el domingo empezamos a cancelar porque ya desde el domingo estaba el aviso de que se cerraba todo y nadie se mueva el lunes, así que suspendimos nuestros 25 años. Ya no lo pudimos reanudar hasta que ahora, en esta ocasión, este, pues decidimos celebrarlo con todos los amigos, alumnos, exalumnos, miembros y exmiembros de Ayubsi con esta serie de talleres y conferencias. Le agradezco a, Juanita, a Carmita que me haya presentado y bueno, yo estoy aquí para hablarles hoy de este tema que se llama Contactando el dolor de las pérdidas para crecer viviendo la vida. Y me atrevo a hablar de esto porque, como bien les dijo Carmita, hace ya cerca de 10 años en Ayubsi, yo soy la que ofrezco el diplomado de tanatología y en otro momento los diplomados de programación neurolingüística para la salud. Entonces, este tema está elegido de una manera muy especial y preparado muy especial porque es un tema que a todos nos envuelve, porque es parte de la vida. Por eso el título es Para crecer viviendo la vida. Yo me voy a permitir explicarles algunos puntos en unas láminas que voy a presentar y les voy a ir hablando de cómo es que los seres humanos todos en algún momento tenemos ese contacto con el dolor de una pérdida que nos duele, pero tenemos que reenfocarlo para darnos cuenta que cuando en nuestra vida se nos atraviesa una pérdida, esta nos puede servir para crecer viviendo la vida que nos toca, en la vida que estamos. Muy bien, entonces Carmita, ¿me puedes presentar la siguiente lámina, por favor? Y aquí está el objetivo o la idea de poder darles esta plática, y es comprender el dolor del duelo ante la pérdida de un ser querido por muerte, pero también conocer que hay otras pérdidas específicas que tenemos o a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Y aprender que este dolor del duelo nos puede servir como una lección para apreciar la vida y entender que ahora hay que vivirla plenamente. Esa es la idea final con la que quiero que se queden después de platicarles un rato de todo esto. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ante una pérdida importante, el ser humano vuelve los ojos hacia la muerte, la vida cambia y la relación con la muerte se transforma entonces en una relación activa. Todos estamos expuestos a que en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a una noticia de muerte, a una noticia de muerte de un familiar cercano, de un familiar lejano, de un compañero de trabajo, de estudios, a un vecino o de gente conocida. Y cuando pensábamos, más bien no pensábamos en la muerte, de repente nos sorprende y nos enteramos de una noticia como esta. O nos vemos involucrados porque es un familiar muy cercano a nosotros y entonces nos envuelve esta situación de muerte que cambia nuestra relación. Aquella muerte que veíamos lejana o que pensábamos lejana o que sentíamos que nunca iba a llegar a nosotros, de repente nos llega. Y entonces nos damos cuenta que la relación con la muerte se vuelve activa. ¿Por qué se vuelve activa? Porque si ocurre con un familiar que vive con nosotros o cercano a nosotros, como un papá, una mamá, una abuelita, o un hijo, o un primo, o un tío cercano querido, nos afecta. Y nos afecta emocional y sensiblemente. Y cuando es de alguien de la segunda línea, amigos, conocidos, compañeros, nos impacta también. Sobre todo cuando nos damos cuenta que no es alguien ya grande, sino que a lo mejor es de nuestra misma generación y es cuando más nos impacta y sentimos la muerte cerca, ¿sí? O también nos impacta cuando nos enteramos que es alguien de menor edad que nosotros y decimos, ¿cómo murió si todavía tiene una vida por delante? Entonces es cuando tenemos estos contactos con los fallecimientos que sentimos que
relación con la muerte se vuelve activa, se nos presenta de frente. Pero no solo la muerte, hay situaciones que vamos a vivir o que nos toca vivir o que nos involucra la vida en ellas, en la que vamos a perder otras cosas que les voy a explicar más adelante. Y es también aquí cuando nos viene ese dolor, esa sensación de dolor a la que le llamamos duelo. Ese dolor del duelo nos impacta porque perdemos otras cosas en nuestra vida. Y entonces esta sensación de pérdida se vuelve activa. La sentimos, la pensamos, la vemos, la oímos, la vivimos intensamente e impacta en ese momento de nuestra vida. La siguiente. Cuando nos impacta esta sensación de que llega esta pérdida, a esto se le llama una relación directa o activa porque actúa directamente sobre la vida, influyendo fuertemente en nuestros sentimientos, pensamientos y en nuestros estados de ánimo y en muchas otras áreas de la vida. Hay personas, familias, empresas que se enfrentan a estos cambios, a estas sensaciones de cierre, de terminación, de muerte, de final de algo, y entonces esto viene a mover toda nuestra vida. Si perdemos un ser querido, esto nos mueve todo, nos mueve la vida misma. Un evento de muerte y vivir un duelo por la pérdida, por muerte de alguien, nos mueve toda nuestra vida, desde donde se ubique en nuestra historia familiar, en nuestro mapa familiar, en nuestro contexto. Y es ahí cuando nos relacionamos directamente con la pérdida por muerte, con el dolor que sentimos y con el cambio de vida que en muchas ocasiones se da como consecuencia de esta pérdida. Y entonces entramos a relacionarnos con la sensación del dolor de tener que perder algo, del duelo por algo. Muy bien, vemos la siguiente. Y entonces, cuando nos impacta esto, empezamos a darnos cuenta, porque miramos a quienes están a nuestro alrededor, que cada quien lo vive diferente, porque cada duelo es personal y de igual manera es la forma en que reaccionamos y lo expresamos. Voy a poner un ejemplo. Si en una familia fallece el papá, la mamá lo va a sentir, la mamá esposa, porque estamos hablando de una familia, la esposa lo va a sentir de una manera diferente. A los hijos, a los hermanos, a los cuñados, a los primos, a los tíos y a los mismos padres. Cada quien tiene y vive un duelo y lo expresa y reacciona con ello de una manera muy particular. En el duelo influyen varios factores, como la edad. Un niño pequeño a lo mejor no comprende lo que está pasando y oye, pero no accesa a esa sensación. Un niño de edad escolar lo va a sentir de una manera, un adolescente lo va a sentir de otra manera, un joven, los mismos adultos involucrados en la familia, quienes son iguales a la persona que fallece o se va, desaparece, o los que son más grandes también lo van a sentir de una manera. La edad del doliente es un factor importante en cómo cada quien vive sus duelos, ¿sí? También la relación que había con el difunto, con quien muere, ¿sí? La esposa lo siente desde su ser esposa y lo siente también desde ser mamá de los hijos que se quedan sin padre, continuando con este mismo ejemplo. Y también, si ella se va a volver en ese momento cabeza de familia, lo va a sentir también desde el aspecto económico de cómo va a darle continuidad a la sobrevivencia y a economía de la familia. Tiene mucho que ver también cómo lo van a tomar los hijos ahora sin su papá, qué va a pasar con su escuela, qué va a pasar con su manutención, quién va a llevar y dirigir la casa, qué va a pasar, es incierto en ese momento de la pérdida lo que va a ser la continuidad de la familia, ¿sí? Tiene mucho que ver en este duelo personal que cada quien vive la madurez.
la madurez emocional y la madurez intelectual, de cómo van a tomar esa pérdida, esa falta de ese papá en el ejemplo de la familia, ¿sí? Y tiene mucho que ver los antecedentes de haber tenido otras pérdidas. O sea, si el afectado, como es personal esto, ha vivido otras pérdidas por muerte y de quiénes, qué relación tenía con esos que han muerto antes. Si fue otro familiar cercano, si fue un amigo, si fue un profesor, si fue un conocido, o si fue su artista favorito y se enteró por la televisión. O sea, el antecedentes de haber afrontado otras pérdidas también influye en cómo se va a tomar la pérdida que se vive en ese momento. Y también tiene mucho que ver la forma como impacta este dolor del duelo por pérdida por las circunstancias de cómo fallece ese familiar. Si fallece por muerte natural, si fallece por edad y porque ya su cuerpo se cansó y viene la muerte natural, si fallece por una enfermedad eh, larga, ¿sí? Como por ejemplo en los casos en que se padece un cáncer o una enfermedad de los riñones o problemas en el corazón y la familia se estuvo preparando durante largo tiempo para cuidar esa afectación o esa enfermedad y luego muere, pues también es las circunstancias en que muere van a actar a la persona respecto a cómo va a manejar o enfrentar este dolor del duelo. Entre las circunstancias también entra si la persona que fallece, ese familiar que fallece, falleció por un accidente y fue de manera imprevista e inesperada, el impacto que va a tener para la familia la noticia y saber que falleció su familiar va a impactarles de una manera muy particular. El tipo de pérdida. Y aquí, como les explicaba hace un rato, hay pérdidas por muerte de un familiar y hay otras pérdidas que les voy a hablar en unas láminas más adelante que también impactan a la persona y vive un duelo por ellas. La situación económica, además del dolor por la pérdida de un familiar, viene del sepelio o de la incineración, los gastos de los primeros honores que se le hacen a la persona que fallece, como son los rezos o la costumbre que tenga la familia. Y luego, ¿qué sigue con la economía familiar, con la sobrevivencia de la familia, con los estudios de los hijos, si no trabajan y si trabajan, cómo van a distribuir ahora su dinero para que puedan seguir subsistiendo como familia o como hijos? ¿Cómo se va a dar esta situación? Y también en este dolor del duelo se ve reflejado el apoyo de la comunidad, de los familiares, de los amigos, quienes pueden acercarse a acompañarte en el momento de la pérdida o pueden acompañarte los días subsiguientes como apoyo para superar este dolor por la pérdida de muerte de un familiar. Eso también va a ayudar a procesar mentalmente y emocionalmente la pérdida de ese ser querido. Por eso es que menciono aquí que cada duelo es personal y de igual manera es personal la forma de reaccionar y expresarlo. Y aquí también quiero hacer hincapié en la forma como se reacciona. Hay quienes cuando se enteran de la pérdida de un ser querido lloran, se acongojan, sufren. Hay quienes lo toman haciéndoselos fuertes y no expresan sus emociones. Hay quienes se congelan y no sienten emociones en ese momento porque quedaron tan impactados que se quedan en ese duelo congelado y no lo expresan y no lo manifiestan. ¿Sí? Hay quienes mejor se empastillan para no estar enfrentando este momento de la pérdida. Hay quienes lo sufren no solo el día de la pérdida y al día siguiente y la semana siguiente y el mes siguiente, sino que se quedan estacionados en un duelo durante muchos días, semanas o meses. Por eso se habla de que cada quien tiene una forma personal de reaccionar ante las pérdidas y de expresarlo.
Como unos lo expresan mucho, otros lo expresan más o menos, otros hacen como que no lo expresan y otros no lo quieren enfrentar, afrontar y expresar. Esto también influye en cómo cada quien va a vivir el duelo por la pérdida de un ser querido, de un familiar. Y quizá me pregunten, bueno, ¿y esto pasa? Así pasa todos los seres que pierden a un ser querido. ¿Y qué es lo mejor? Expresarlo, no expresarlo, llorar, gritar, guardárselo, hacerse el fuerte, afrontar la situación. Y yo les puedo decir por la experiencia que tengo de hacer acompañamiento tanatológico antes de que fallezca una persona o después que fallece a sus familiares, yo les puedo decir que ninguno es bueno ni ninguno es malo, porque como el duelo es personal y la forma de reaccionar y expresarlo es personal de quien lo está sintiendo, solo hay que dejar que exprese lo que siente, que exprese lo que le nazca y lo que le salga. El duelo es personal y la forma como reaccionamos y lo expresamos es única porque sigue siendo personal, aún ante las circunstancias de la pérdida explicado hace un momento. La siguiente, por favor. Mientras aparece la lámina, porque a veces como que se congela cuando Sí, estamos en el Zoom, si tardamos mucho en pasar de una a otra, como que tiene que volverlo a cargar para que vuelva a salir. sí, Pero sí, ahí bueno, voy, ahí voy. sí, sí, no Pe- te importa. pequeños Entonces, problemas técnicos. no, no, esto pasa. Si no, déjale y le sigues dando clic hasta que vuelva a cargar y a salir. Bueno, entonces, eh, el dolor del duelo, el sentido del dolor, ¿esta es la que sigue? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, ok, perfecto, muy bien. El sentido del dolor es uno de los motivos de esta plática. Quien tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esta reflexión, ¿sí? Yo se las puse para ir enfocándonos al objetivo final de la plática, que es aprender a vivir plenamente la vida ante estas pérdidas y ante el dolor que podemos sentir con ellas, ¿sí? Porque la vida es parte, en la vida la muerte es parte de la vida y está cerca de nosotros en todo momento y puede acontecer en cualquier momento hacia nosotros o hacia nuestros cercanos o lejanos. Pero la muerte, si hay algo que nos puede enseñar, es que tenemos que vivir. Y vivir es enfrentar este dolor del duelo y la vida que sigue y que continúa para gracias. todos, hasta para nosotros. Muy bien, vemos la siguiente. Vamos a hablar un poco del dolor del duelo. Este es un mecanismo de defensa universal que se expresa mediante una sensación desagradable. Aunque generalmente se habla del dolor como algo puramente corporal, el dolor es integral, ya que afecta a todas las esferas del ser humano. El dolor del duelo por la pérdida de un ser querido por muerte duele, y realmente duele, y se siente ese dolor físicamente en el cuerpo, pero también duelen las emociones, duelen los sentimientos y duelen lo que pensamos por la persona que se fue. Duele recordarla, pensar en ella, ¿sí? Y duele espiritualmente también la pérdida. El dolor del duelo no solo afecta nuestro sentimiento emocional, sino afecta todas las esferas de nuestra vida, física, mental, emocional, espiritual, intelectual, porque es muy intenso y es intensa la sensación de perder a un ser querido por muerte. Recuerden que les comenté que depende de quién es quien muere y qué cercanía tiene con nosotros y qué importancia tiene en nuestra vida y qué relación llevábamos con esa persona, qué afecto nos unía a esa persona, qué dependencia emocional, económica o física teníamos con esa persona. Todo esto lo vivimos en el momento del duelo. Por, por eso duele y lo sentimos verdaderamente fuerte.
Y recuerden, unos pueden sentir un dolor pequeño, mediano, grande o más grande, leve o medianamente intenso o muy intenso, porque el duelo es personal y reaccionamos a ellos de manera muy particular. Muy bien, vemos la siguiente. Bienvenidos a todos los demás que se están integrando a esta plática. Estamos en el principio, todavía nos falta un poco más, así que no se han perdido mucho. Vamos a seguir. Aquí estamos. El sufrimiento es personal. Tiene que ver con el pasado de la persona, con sus vínculos afectivos, con su cultura, sus roles, sus necesidades, su cuerpo, sus emociones, su vida secreta, sus fantasías y su futuro. Y por lo tanto, la única forma de conocer qué causa el sufrimiento es preguntarle a quién lo está padeciendo. El dolor del duelo y el sufrimiento es otro. Cuando perdemos un ser querido, ¿sí? Duele la pérdida y hay quienes sufren y hay quienes aparentemente no sufren porque tienen un sufrimiento interior. Por eso cuando acompañamos a alguna persona que ha perdido un ser querido, sobre todo el primer día de la pérdida y los días sucesivos también, ¿sí? La reacción de la persona ante ese dolor del duelo, en algunos casos es sufrir y sufren de acuerdo a la relación que tenían con la persona, sus roles, su historia, su cultura y toda esta situación que les acabo de leer, ¿no? Sus fantasías, su vida secreta, sus reacciones emocionales, su historia personal. Y también el sufrimiento es de acuerdo a la edad. Los pequeños sufren de una manera, los adolescentes de otra, los jóvenes e incluso las personas mayores tienen otro tipo de sufrimiento. Pero hay algo que frena el sufrimiento: la sociedad, la cultura, el ambiente, la historia familiar. Hay quienes se permiten sufrir porque en sus familias está permitido hacerlo y hay quienes no. Y todo esto también envuelve el dolor de la pérdida de un ser querido. Esto hay que considerarlo para quienes acompañan a alguien que acaba de perder un ser querido. Tiene que tomar en cuenta todo esto para poder hacer un buen acompañamiento, para poder decir las palabras que se quieren escuchar o que se pueden decir en ese momento. Así que hay que recordar que el dolor del duelo es para todos, pero el sufrimiento es opcional. Hay quienes quieren sufrir y quienes no quieren sufrir. Hay quienes muestran su sufrimiento y hay quienes lo reprimen. Y nunca nada de esto está mal, porque el duelo es personal y cada quien lo expresa de manera personal. ¿Vemos la siguiente? Ahí está. El dolor y el sufrimiento son procesos que curan, ya que arreglan cosas en el interior del hombre. Son también fuentes de perfeccionamiento, son fenómenos necesarios, aceptados y orientados a nuestro fin último, que es la felicidad. El dolor duele y todos lo llegaremos a sentir por la pérdida de un ser querido. El sufrimiento es opcional. Cada quien sufre, como les decía, de acuerdo a la vida que tengan con la persona que fallece. Pero ambos procesos, el dolor del duelo y el sufrimiento, ¿sí? Espérenme, ya me marcó que se me apaga la compu, ya. Ambos son parte del proceso de la vida ante el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Ambos son necesarios que los vivamos y que los sintamos, que nos duela perder a alguien y que suframos, cada quien en su estilo muy particular, por esa pérdida. Nos ayuda, limpia, nos educa, nos libera, nos es necesario pasar por esa etapa de dolor del duelo y el sufrimiento por ese dolor. Hay quienes, les digo, sufren más y otros sufren menos, pero hay un sentimiento de dolor y de sufrimiento que vive cada quien. Depende del tipo de pérdidas que se tengan y la frecuencia de las pérdidas cercanas que hayamos tenido en nuestra vida, nos va a ayudar a aprender a manejar mejor el duelo o el sufrimiento y las expresiones que tenemos hacia afuera y que ven los otros.
¿sí? Quien ha padecido o ha tenido varias pérdidas, pues reacciona ya de otra manera que quien es la primera vez que pierde a un ser querido, ¿sí? Si las pérdidas han sido cercanas, reaccionamos de una manera, pero si son distantes a nuestra familiaridad, nuestra reacción es otra. Pero tenemos que reconocer que sentir el dolor por la pérdida de alguien y sufrir por él a nuestro estilo muy personal siempre nos debe de orientar hacia la felicidad, hacia un pensamiento de felicidad. Y pueden decir, esto suena incongruente. No, porque cuando se vive el duelo y se vive el sufrimiento y se expresa, estamos cubriendo una necesidad. Y si estamos rodeados de seres queridos que nos acogen, que nos apapachan, no que nos compadecen, que aceptan nuestro sufrimiento, esto nos hace sentir bien. Y ahí es donde encontramos la felicidad, porque nos hace sentir que otros nos comprenden, que otros nos quieren, que otros nos apoyan, con otros que nos acompañan. Una agradable sensación de felicidad, nos deja una agradable sensación de estar, de ser entendidos y comprendidos por quienes nos rodean. Ahí va el punto de la felicidad, ¿sí? Es una felicidad no eufórica, sino es una sensación de sentirte entendido, comprendido, querido, acompañado, ¿sí? ¿Podemos ver la siguiente? Por eso cuando hay un fallecimiento, se hace el funeral y en el funeral nos acompañan amigos y familiares y el funeral les sirve a los más allegados de quien falleció de ir procesando esa pérdida, de ir procesando que ya no está ese ser con nosotros, de ir procesando que podemos recibir ese apoyo, de recibir ese afecto, ¿sí? De nuestros familiares y amigos, y esto nos ayuda a superar el dolor del duelo y el sufrimiento. ¿Sí? Como dice esta frase, el sentido del dolor y del sufrimiento a partir de una muerte nos debe o de una pérdida nos debe hacer más conscientes de la vida para aprender estas lecciones y vivirla mejor y plenamente. La siguiente. El hombre actual ha perdido el hábito de la renuncia, por lo que al momento de llegar el dolor o la ausencia de un ser querido se rechaza, se oculta, se reprime con antidepresivos, sedantes o pastillas. Miren, estamos viviendo actualmente una situación en esta vida moderna en que no se acepta o se permite sufrir o dolerse ante la pérdida de un ser querido. Más bien se oculta, más bien se reprime, más bien se rechaza. ¿Sí? Y hasta pena da cuando vemos a alguien tan sufriente por la pérdida de alguien. Y es una forma en que actualmente nos está impactando. Y no me estoy refiriendo al momento de la pandemia, que de eso hablaremos también un poquito más adelante, sino que a lo mejor estamos influidos porque todo nos debe salir bien, todo debe de estar bien y nunca vamos a sufrir por algo. Pero sí ocurre esto. ¿Podemos ver la siguiente? El dolor y el sufrimiento deben ser vistos como parte natural de la vida y entonces buscar su sentido. El sufrimiento innecesario es un sufrimiento absurdo. Y falta un pedacito, Carmita. El sufrimiento necesario es un sufrimiento que tiene sentido. Miren, no podemos evitar sentir dolor y sufrimiento por la pérdida de un ser querido, como también lo sentimos por otras situaciones que nos pasan en la vida. Pero sufrir innecesariamente por algo, y eso lo tenemos que pensar y que sentir, es absurdo. Pero el sufrimiento se puede dar cuando es el momento y se puede vivir intensamente y después soltarlo y dejarlo ir. Así le damos un sentido al sufrimiento. Sentir en el momento, vivirlo intensamente y soltarlo para que nos sanemos de ese sufrimiento y se pueda ir. Así le damos un sentido a ese sufrimiento y eso nos acerca a la vida. La siguiente. La muerte misma, y puedes poner todas las otras, la muerte misma tiene un sentido. Tiene sentido en cuanto que le da sentido a la vida misma. Si no hubiera muerte, si no acabase la vida,
esta sería absurda, porque viviríamos eternamente y entonces no sabemos cómo sería esa vida eterna porque esto no ha pasado. Pero desde el momento que nacemos, sabemos que va a llegar un momento del fin, no sabemos cuándo, pero este fin también le puede dar sentido a nuestra vida, sentido y dirección a nuestra vida. Y esas son las enseñanzas de vivir este dolor del duelo y estas pérdidas. El hombre podía aplazar todo indefinidamente, lo mismo podría hacerlo hoy que mañana o pasado mañana. No habría ni responsabilidad de aprovechar el tiempo para realizar los valores y llenar de sentido la experiencia. Por eso quienes somos tanatólogos o hacemos acompañamiento tanatológico, le tenemos que explicar a las personas que vivir tiene un sentido, pero que morir también lo tiene. Y esto nos ayuda a comprender mejor estas experiencias de pérdida que tenemos y estos duelos que vivimos. La siguiente. Ahí continuamos con otra lámina. Para superar el dolor que causa la pérdida de un ser querido, uno debe encararlo, reconocerlo y sufrirlo, más que evitarlo. Ante el dolor y el sufrimiento, el hombre se cuestiona quizá con más profundidad sobre su sentido de vida. Surge la pregunta en muchas personas, ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos toca esto? Porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida y es parte de la vida, la muerte. Y la muerte está inmersa en la vida. Pero esto se lo tenemos que hacer sentir a las personas con mucho tacto, con mucha delicadeza y también con mucho amor. ¿Sí? La parte final de esta reflexión en donde dice, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me tocó? Porque es parte de lo que está escrito en la historia de tu vida y porque es parte de lo que te está haciendo, esta vivencia te hace mejor persona para direccionar tu vida con nuevas causas, con nuevos objetivos, con nuevas sensaciones y porque a veces también sufrir el dolor de una pérdida te templa y te ayuda para continuar el camino y para hacerte más fuerte. Pero esto, cuando se lo decimos a una persona que acaba de perder a alguien, no lo comprende, lo recibe y no lo comprende. Tiene que pasar un poco de tiempo para que lo pueda entender, comprender. Pero si hay algo que tenemos que afrontar quienes perdemos a un ser querido, es que en el momento de la pérdida nos va a doler, lo vamos a sufrir, pero lo tenemos que afrontar. Rechazarlo no ayuda, negarlo no ayuda, no querer verlo no ayuda, no hablar de eso no ayuda, sino en el momento que nos toca es el momento de vivirlo para poder brincarlo, saltarlo, subir el escalón y seguir adelante. La siguiente lámina. El no dar sentido al dolor desune, desorienta, existe desolación. Por el contrario, el dolor con sentido une, madura, redime y aún con dolor se puede ser feliz. El primer paso para darle sentido a ese dolor es la aceptación de la realidad. Una vez que se ha aceptado, se debe buscar la razón por la que se está sufriendo por dicha pérdida. Miren, cuando hay la pérdida de un ser querido, una de las primeras emociones que sucede es no aceptarlo, es sufrirlo y dolerse, pero no comprenderlo, negarse, rechazarlo, y esto no ayuda. Si hay algo que debemos tener todos los seres humanos es aceptar las cosas que vivimos y una vez que las aceptes, las puedes, como decimos los psicólogos, trabajar y entonces encauzar hacia algo que le dé un mejor sentido a eso que estás viviendo, verlo, enfrentarlo, hablar de ello, llorarlo, ¿sí? Rodearte de gente querida o poder estar a solas en ese momento, pero que pienses y sientas que eso te está pasando a ti, que esa pérdida la estás teniendo tú, sea la pérdida por muerte o de otras circunstancias que nos toque vivir, aceptarlo es el principio del camino para superarlo. Y la aceptación es el principio de aprender a darle una dirección con sentido a ese dolor y sufrimiento
para darnos cuenta que alguien ya se fue, pero nosotros estamos aquí, y lo que nos toca es vivirlo, aceptarlo para poder procesarlo y continuar nuestra vida. La siguiente. Ahí viene la otra lámina y continuamos. Saludos a todos los que se están uniendo. Ya tenemos aquí mucha más gente. Ahí está. Si aprendemos a aceptar lo que nos está tocando vivir, entonces se podría dar esta reflexión. El círculo se cierra cuando recuerdo con cariño a mi ser querido, sin querer cambiar el pasado, aceptándolo. Vivo mi presente y trabajo creando mi futuro con grandes expectativas. El dolor por la pérdida de un ser querido por muerte o las otras pérdidas de las que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Nos van a doler, las vamos a sentir, las podemos llorar, podemos hablar de ellas, pero también aceptarlas. Y cuando las aceptamos, nos damos cuenta que tuvimos un pasado con esa persona, con ese familiar, con ese ser querido, lleno de experiencias buenas, lleno de experiencias vividas, bien vividas, intensamente vividas. Seguro que hubo algunos desaciertos, pero no vale en este momento recordarlo. Lo que tenemos que hacer es recordar lo bueno que vivimos con esa persona, el significado que le dio a nuestra vida, la forma en que influyó en mi vida, reconocerlo, y lo que no pudimos hacer con esta persona, soltarlo y dejarlo ir. Y las experiencias desagradables que tuvimos con esta persona, soltarlas y dejarlas ir. Y los reclamos y los enojos y lo que no se dijo, no se hizo, soltarlo y dejarlo ir. Quedarnos con solo los buenos recuerdos, las buenas vivencias, las buenas experiencias, las buenas pláticas, los buenos paseos, las buenas vacaciones, con todos esos buenos recuerdos, quedarlos y llevarlos en nuestro corazón para hacerle el honor de recordarlo con amor o recordarla con amor y darnos cuenta que en este presente, si lo acepto, vivo su pérdida. Eso me ayuda a persona hoy para prepararme para un futuro mejor. Porque todo lo vivido, bien vivido, solo es lo que me ha tocado vivir en el pasado para reconocerlo en el presente y me prepara para un futuro con nuevas y grandes expectativas. Muy bien, vemos la siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a otro tema del duelo y del dolor, pero después de pérdidas específicas. También, además de perder un ser querido por muerte, se presentan duelos por pérdidas que no se relacionan con la muerte, sino con cambios que suceden a lo largo de nuestra vida y que a veces no pueden superarse o es muy difícil superarlos, nos da trabajo o nos lleva tiempo. Veamos cuáles son. Mismas que se dividen en tres categorías: somáticas, sociales y psicológicas. Las somáticas son la mutilación física, la pérdida del buen estado de salud y la capacidad funcional o de la autonomía, ¿sí? Somática se refiere a que perdemos algo en nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo. Hay quienes por un accidente pierden una mano, un brazo, un pie, una pierna, hasta un dedo, o la vista, o el oído, o la capacidad de hablar físicas que nos afectan y también se vive un duelo por ellas. Hay personas que si perdieron las piernas ya no pueden caminar y entonces es este punto de la capacidad funcional. Ya no van a funcionar como antes, ya no van a ser autónomas, sino que van a depender de alguien. Y esto duele y duele mucho, tanto como perder a un ser querido por muerte, porque en la pérdida viviendo y pierde una parte de su cuerpo, una capacidad de funcionar o su autonomía, verdaderamente es un golpe muy intenso a su ser personal. También hay pérdidas sociales, como son la pérdida de papeles privilegiados y de actividades en diversas áreas de la vida, de relaciones interpersonales, de trabajo o de la capacidad reproductiva. Y estas también le pasa a mucha gente,
¿sí? Pierden el trabajo o ya no pueden hacer las cosas como antes, pierden amigos, pierden un nivel social, un estatus económico o estatus social, o el nombre, el renombre, o el título, o el cargo que tenían en su trabajo. Y esto también afecta personalmente y afecta intensamente. Y esto también duele, se vive un duelo por eso. Y también hay que aceptarlo para reconocer que eso que vivimos nos prepara para el paso siguiente en la vida. También hay pérdidas psicológicas y estas pérdidas pueden ser afectivas, cognitivas, intelectuales, de lo amado o relacionadas con la construcción de la realidad o de un futuro psicológico, ¿sí? Pueden ser a personas que van perdiendo la memoria, van perdiendo su capacidad de ser independientes, van perdiendo recuerdos, van perdiendo situaciones o etapas de su vida. Hay diferentes pérdidas psicológicas que también afectan mucho a la persona y a quienes los rodean, a quienes están a su alrededor. Esto también impacta mucho y bueno, hay que trabajarlo para aceptarlo, reconocerlo y superarlo para seguir viviendo la vida, porque aunque hayamos tenido pérdidas en nuestro cuerpo o pérdidas sociales o pérdidas psicológicas, seguimos viviendo, la vida sigue y tenemos que mirar hacia adelante, hacia el presente y el futuro, con todo y estos cambios que se han dado. Y esto es darle ese sentido a la vida que nos toca vivir. ¿Vemos la siguiente lámina? Y aquí les voy a enlistar algunas de las pérdidas para que tengan una idea de cuáles son esas otras pérdidas específicas que nos causan dolor o sufrimiento. Aquí tenemos una pregunta. A ver, ¿las pérdidas somáticas pueden sentirla igual los familiares? Desde luego, la siente primero la persona que pierde una parte de su cuerpo o de su habilidad, de su independencia. Pero por supuesto que las pierden también, las sufren también y les duele a los familiares que viven con esa persona o que se quedan a cargo de esa persona. Por eso les hablaba de que sufren y les duele también a las personas que los rodean o que van a ser ahora las personas que van a ayudar a salir adelante a quien sufrió esa pérdida. Bueno, vamos a ponerlas todas, Carmitas, poco a poco. Miren, las otras pérdidas específicas, la pérdida de la confianza entraría en las pérdidas psicológicas, en las intelectuales, en las emocionales. ¿Sí? Pueden poner preguntas, no lo dijimos al principio, pero qué bueno que están saliendo las preguntas. Pueden poner preguntas, las leo y se las contesto, o al final podemos abrir los micrófonos para que puedan hacer su pregunta en voz alta también. Bueno, las otras pérdidas que les mencionaba como pérdidas específicas son el divorcio o la separación, el término de una relación, la jubilación, una amputación, la pérdida del trabajo, cambio de residencia, el país, la muerte de una mascota, el estatus económico y el reconocimiento social. Voy a hablar un poquito acerca de todas estas pérdidas y cómo nos afectan. Definitivamente, terminar una relación de noviazgo, de amistad, ¿sí? Por un rompimiento entre familias, ¿sí? Duele, se sufre, pero hay que aceptarlo y enfrentarlo reconociendo las causas que nos llevaron a eso. Un divorcio duele porque se termina un proyecto de vida y una relación con alguien. La pérdida de la niñez no es una pérdida. Preguntan si la pérdida de la niñez dónde encajaría. La pérdida de la niñez no es una pérdida por duelo, es un proceso de vida, es una etapa de vida. También hay que prepararse para esos cambios de etapas, de niño adolescente a joven adulto, pero no son pérdidas, es crecimiento, es evolución, es desarrollo. Enfrentar un divorcio no es fácil, porque se pierde un proyecto de vida, si hay hijos también esto cuesta, la situación económica o los bienes considerados en la familia o en la pareja
crean a veces condiciones muy duras de pleito, de molestia, de enojo, y duele mucho un divorcio. Una separación sin divorcio también duele mucho, sobre todo por las razones que llevaron a esa separación o posteriormente a un divorcio, o a veces se va directo a un divorcio legal. Esa es una pérdida. Tu ritmo de vida, estatus de vida, costumbre de vida, todo cambia. Todo cambia y son cambios muy bruscos, muy toscos. Dejas amistades, dejas amigos, dejas la casa, dejas a los hijos a veces. Entonces hay un conjunto de factores que se relacionan con la separación de la pareja o el divorcio, y todo esto afecta. El cómo manejarlo con los hijos de acuerdo a las edades que tienen los hijos, también esto causa muchas veces conflicto en las relaciones. Y aquí yo quisiera decir que la separación o el divorcio afecta a la pareja, pero también afecta a los hijos si están involucrados. A ver, perdón, no terminé de escribir, por ejemplo, vuélvelo a poner, no lo leí Hay, completo. hay algunas preguntas en el chat, ahora te las leo, Lidia. Hay una en donde nos comentan, Wences Alcocer nos comenta, la pérdida de un bebé, ¿en cuál entraría? Eso es lo que nos comenta Wences. Y Jenny nos dice, perdón, no terminé de escribir, por ejemplo, a causa de un divorcio, la infancia se vuelve tormentosa y quizás no se vive plenamente, y la niñez no se disfruta, entre comillas, por los pleitos o conflictos en dicho divorcio. Sí, muy bien. Ok, la pérdida de un bebé en el embarazo afecta a la mamá y afecta a la pareja o al papá, ¿sí? La pérdida de un recién nacido afecta y le duele a la pareja como a los familiares que ven sufrir a esa pareja. Quien sufre más en estos casos es la mamá, quien perdió a ese bebé gestando o un bebé nacido pero que muere pequeño, le duele mucho a la mamá. Y en la categoría de pérdidas, porque existe esto, y sería otro tema, pero hay diferentes dolores o duelos que sienten las personas que tienen una pérdida. El más grande o más intenso que se vive es el que vive una mamá por la muerte de su hijo. La intensidad varía si se pierde a un esposo, si se pierde a un papá o una mamá, si se pierde a un hermano, si se pierde a un amigo, si se pierde a un novio. Cada uno de ellos tiene una intensidad y un significado en la vida de quien lo vive. Pero la pérdida de un hijo, sea gestando, sea recién nacido o de cualquier edad, le duele mucho a la mamá. Hay que trabajar este dolor y encauzarlo para que la mamá lo pueda superar. Ya se me olvidó la otra, la del divorcio. En el divorcio y en la separación sufren o lo sienten la pareja. La pareja lo sufre. También hay que analizar el tema o el punto del divorcio. Si fue porque ya se acabó el amor, lo van a sentir de una manera. Si es porque alguien tiene una nueva pareja, se desenamoró y alguien se fijó en otra, sufre más el que se queda que el que se enamoró de otra persona. Tiene un dolor más intenso porque vive el divorcio y vive el sentirse dejada, hecha a un lado, despreciada. Entonces sienten de diferente manera todo esto. Los hijos también lo sienten. Y aquí las parejas deberían de recibir orientación psicológica o tanatológica porque están perdiendo una etapa de su vida para manejar esto con los hijos. En pocas palabras yo les puedo decir a las parejas que se separan o se divorcian que tengan muy claro que se separan y se divorcia la pareja, él y ella, la pareja. De la responsabilidad de los hijos no se pueden separar ni se van a separar, porque van a seguir siendo padres de esos hijos, sean pequeños, medianitos, adolescentes o grandes. Van a seguir siendo padres y por ser padres van a seguir tratándose, viéndose, encontrándose, y por lo tanto lo más recomendable es aceptar una reconciliación en la separación para tratarse bien, con respeto, y que cada quien conserve su dignidad, para que se sigan viendo educadamente por el bien de sus hijos.
Y así se da los duelos por divorcio, separación o término de la relación. También tenemos la jubilación y esto también lo viven las personas mayores que han trabajado muchos años o toda su vida, como se dice, en un solo lugar o simplemente trabajaron en varios lugares pero toda su vida y llega el momento de la jubilación y entonces llega un cierre de esta etapa de la vida y la persona se siente que qué va a hacer con su tiempo, se siente inútil, se siente que hay una pausa, un impasse en su vida y que qué más va a hacer. Yo siempre les recomiendo que cuando se acerque la jubilación, ahorita la contesto, ¿cómo poder ayudar a alguien que se quedó discapacitado y ahora está en una silla de ruedas? Ok, miren, venía con el tema de cuando se pierde ahorita lo vamos a hablar. Entonces en la jubilación lo más recomendable es aceptar que en la vida hay etapas, hay tareas y se viven experiencias y que una de ellas es la jubilación, para lo que hay que prepararse. Hay que prepararse para el término de la vida laboral y buscar otro tipo de actividades que vayan llenando el tiempo, el interés el interés y las ganas de seguir haciendo algo y seguir haciendo útiles. Nada más que ahora también hay que enfocarse que es una etapa en la cual hay que disfrutar del tiempo, hay que disfrutar a los hijos, a los nietos y hay que disfrutar actividades recreativas que puedan ir llenando ese tiempo. O sea, la jubilación hay que encauzarla hacia un tipo de vida feliz. Lo mismo el término de una relación. Si se termina una relación, como les dije hace un rato, de noviazgo, de amistad, de familiaridad o de algo, hay que reconocer que por algo se terminó, porque se malmanejaron las cosas, porque ya no dio para más y se termina. Pero si se termina para tu bien y eso es lo que hay que aceptar. Lo mismo en el divorcio y en la separación. Hay etapas de la vida y hay personas con las que vamos a caminar juntas esas etapas y esas etapas a veces llegan a su fin y hay que aprender a superarlas a través de que nos duela esa terminación, reconocer que lo aceptamos y prepararnos para lo que viene. Cuando hay una amputación por alguna cuestión de salud o accidente, es para la persona reconocer que ha perdido una parte de su cuerpo y que ahora va a estar en silla de ruedas o en muleta. Sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto o una persona de la tercera edad, ¿sí? Hay que trabajar con ellos ese sentimiento de no tener ese miembro de su cuerpo, ese órgano de su cuerpo. Hay que hacer un duelo, hay que hacer un funeral por esa parte del cuerpo que ya no está, que ahora tiene un cuerpo modificado, pero hay elementos que le pueden servir para hacer de rueda. Entonces, entender que hay que aceptar esta nueva etapa de la vida y prepararse para ella, para vivirla, porque se fue una parte de su cuerpo, perdió una parte de su cuerpo, pero tiene la vida y algo tiene que hacer con esa vida y es entonces encauzarla. En cuanto al trabajo, es otra pérdida también que se da, perder un trabajo porque puede ser justificado o no justificado, puede ser voluntario o involuntario, porque hay quienes pierden su trabajo y hacen todo por perder su trabajo, pero hay quienes de manera inexpedida, ¿sí? O hay quienes pierden su trabajo porque lo suplen por otra persona políticamente o por influencias o familiaridad y se tienen que ir de ese trabajo. Aquí también hay que pensar, afrontar del duelo por el trabajo perdido a través de reconocer que es una etapa de la vida que se cierra, pero que se puede abrir otra etapa en otro trabajo y que lo que ganaste al vivir este trabajo anterior fue experiencia y esa experiencia nadie te la quita, te la llevas al siguiente trabajo o a la siguiente etapa de tu vida. Cambio de residencia es otro de los duelos que tenemos. Hay personas que tienen que cambiar de la ciudad donde viven o del estado donde viven por cuestiones laborales, ¿sí? Ahorita contesto esa, para que no se me vaya la onda. Cambio de residencia, cambio de ciudad por trabajo, porque se casan y se van a vivir a otro lado, por estudios,
por buscar una mejor calidad de vida. Entonces, hay cambio de residencia. Para algunas personas, esto es doloroso, puede resultar traumático, sobre todo cuando no hay una expectativa de éxito de una nueva etapa de la vida y porque por esa razón se da el cambio. Hay quienes se cambian porque se tienen que cambiar, porque se cambian los papás y se llevan a los hijos, o porque se cambia el esposo y la esposa se lleva a la familia, o por diferentes razones que se dan los cambios de residencia, o por estudios, o por un mejor trabajo. Pero cerrar esta etapa de dejar tu ciudad, tu casa, tus amistades, fíjense cuántos pequeños duelos hay en las amistades, amigos, trabajo, casa, tantas cosas. El cambio de residencia también se vive como un duelo y hay que prepararse para hacer ese cierre de esa etapa de tu vida y cambiar otra ciudad y hacer una apertura a nuevas oportunidades. Lo mismo el cambio de país, se parece mucho a esto. Hay quienes por razones de estudios o de trabajo o de que se casan con una persona de otro país se cambian a ese lugar. Tiene mucho que ver si se van por la buena o por la mala. O sea, por la buena, por una mejor expectativa de vida o una nueva motivación, o se van porque no les queda otro remedio más que irse porque los mandan. Esta diferencia influye mucho en cómo se vive ese dolor por este cambio. La muerte de una mascota es sumamente dolorosa. No se imaginan ustedes cuántas personas yo he tenido que atender porque se les ha muerto una mascota. Las mascotas son muy importantes y significativas en nuestras vidas. Quienes tenemos mascotas y quienes nos encariñamos con las mascotas y vivimos muy cómodamente con estas mascotas, cuando se mueren por enfermedad o por vejez, o se mueren por un accidente, por algo que les pasa y fallecen, el duelo por la muerte de una mascota realmente es muy sentido para algunas personas, más o menos sentido para otras, y para otras lo sienten poquito y lo superan. Pero también hay que hacer un duelo y hay que hacer un proceso de aceptación por esta pérdida y abrirnos a una nueva posibilidad de continuar con otra mascota o con otras actividades. La pérdida del estatus económico, por supuesto que duele, porque marca un cambio en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestras comodidades, en nuestros compromisos, y obviamente que es un duelo muy sentido, pero también hay que afrontarlo y enfrentarlo y trabajar por cambiar esa situación, ¿sí? Y el reconocimiento social también es un duelo que existe, que se da, que muchas personas viven, porque vivimos en una sociedad, en un país, en una comunidad en donde lo que dicen de ti te importa. El prestigio, la reputación cuentan mucho para muchos profesionistas, para muchas familias, para muchas personas de manera individual. Actualmente, bueno, yo trato estos casos, pero también les comento que actualmente los jóvenes están muy afectados porque en las redes sociales, en sus fakes o en sus redes sociales, no los reconocen, no los leen, no los visitan, no les dan like, y eso, aunque les puede parecer un poco difícil, está afectando a los jóvenes y están viviendo duelos por esto. Y hay que orientarlos e informarlos de cómo pueden superar este tipo de pérdidas de reconocimiento social, o ahora en línea o en internet o a través de las redes sociales. Vamos a ver la siguiente. Me voy a apurar un poquito para darles las explicaciones y llegar a una parte en la que podamos responder sus preguntas. Se toma también como pérdida o duelo cuando, por ejemplo, una adolescente queda embarazada y algo le pasa. No, no es una pérdida. Aquí es una responsabilidad de acciones tomadas en la vida del adolescente. Se queda embarazada y podríamos abrir un análisis de si porque quiso o porque se descuidó o porque se vio afectada por algo que la dejó embarazada. Entonces es un cambio de etapa de vida, de ser un adolescente sin esa responsabilidad a ser un adolescente con la responsabilidad de un embarazo y de una nueva vida de la cual ahora es responsable y se hace cargo. Entonces es otro tema o otra área. No tiene un duelo por dejar su adolescencia,
sino tiene que tener una aceptación de la nueva responsabilidad que ahora tiene por haber quedado embarazada. Pues continuamos. Pero dentro de todas estas pérdidas hay pequeñas pérdidas y duelos que se dan simultáneamente. Miren, no solamente se van viviendo cada uno de los duelos que les mencioné en la lámina anterior uno por uno, no. Hay duelos que se van conjugando. Cuando se pierde la libertad, cuando hay pérdida del cuerpo, hay pérdida de la libertad y de la autonomía, la pérdida de la imagen propia, cuando se pierde un trabajo o un estatus social, pérdida de la paz interior, cuando se murió un ser querido, se perdió la economía, se perdió el trabajo, pérdida de la salud, porque ya no nos funciona igual alguna parte del cuerpo o de la mente, ¿sí? O de las emociones, pérdida de los sueños o ideales, de esos proyectos de vida que a veces se ven truncados inesperadamente, la pérdida de los objetivos de vida. Las pérdidas no se dan una por una, a veces son un conjunto de pérdidas y parecen muchas, solamente hay que separarlas, definirlas para poder trabajarlas y enfrentarlas una por una. Continuamos con la otra lámina. Pero de todas estas pérdidas, si las trabajamos individualmente o nos apoyamos en algún terapeuta, psicólogo, tanatólogo o algún familiar o un sacerdote o alguien que nos dé una orientación, podemos aprender a darle un sentido a estas pérdidas y es a lo que le llamamos un sentido de la vida. Vemos la siguiente lámina, ¿sí? Cada pérdida nos va a enseñar algo que tenemos, algo que descubrir en nosotros para vivir la vida. El ser humano y los valores a partir del sentido de la vida. Mire, todos nosotros, seres humanos, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, tienen valores que fueron tomados en su familia, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad donde vivimos. Hay valores que hacen a la persona creativa y eso le ayuda mucho para resolver sus duelos, afrontarlos y salir adelante. Valores vivenciales y de experiencia que hemos recopilado a lo largo de toda nuestra vida, porque cada cosa que vivimos nos deja una experiencia, un aprendizaje que nos sirve para lo que sigue, para lo que sigue, para lo que sigue. Y hay valores de actitud, esa actitud que debemos de tomar ante la vida y ante las diversas situaciones que se nos presentan y con las cuales vivimos y afrontamos lo que viene. La siguiente lámina, ¿sí? Puedes poner las tres partes. Una de las manifestaciones de la grandeza del hombre es que puede saber para qué vive, es decir, puede conocer el sentido de su vida. Una de las carencias más grandes del hombre es no llegar a este conocimiento, porque esto significa que no tiene vida. Quien encuentra su sentido de vida incrementa su expectativa de felicidad. ¿Qué es esto? Una de las cosas que hacen grande al ser humano es que quiere vivir y quiere vivir bien. Y este reconocimiento le da un sentido a su vida. El hacer proyectos, el tener objetivos, deseos, necesidades de algo, lo motiva para seguir viviendo y alcanzar esos sueños, esos objetivos y esas realizaciones. Quien no tiene un objetivo de vida, un proyecto de vida, ¿sí? Ya está viviendo un duelo y se siente mal. Pero estos objetivos, estos deseos de vivir, estos planes, estos proyectos, estas ideas, es lo que va conjugando el sentido de la vida. Y ese sentido de vida, al ir superando estas pérdidas específicas que acabamos de explicar, le puede dar una nueva dirección a la vida y encontrar motivaciones y deseos de vivir. Y vivir estos duelos que vivimos por la muerte de un ser querido o por cambios en nuestra vida que se dan por pérdidas específicas, nos puede ser la mejor vivencia, la mejor experiencia, el mejor conocimiento y nos puede hacer creativos para seguir haciendo más proyectos, enfrentar las situaciones que se nos presentan para seguir viviendo la vida con ganas, con dirección, con motivación, con deseos y sobre todo valorando esta vida que tenemos y al ir superando los duelos que nos toca vivir. La siguiente. El sentido de la vida no se construye, sino se descubre. Y se descubre precisamente en los valores que existen o se pueden mover en el ser y en las circunstancias de la vida personal. Miren, el sentido de la vida se construye,
paso a paso con nuestros planes, proyectos, con la organización de nuestra vida y con lo que queremos hacer. Pero también se descubre cuando tenemos pérdidas y cuando esto nos lleva a hacer cambios en nuestra vida, en nuestra organización, en nuestras relaciones, en nuestros planes y proyectos. Y así descubrimos que somos personas valiosas, capaces de adaptarnos a nuevas situaciones para darle ese sentido a nuestra vida. Cuando superamos una situación de duelo por pérdidas específicas o por muerte, eso nos hace más fuertes y nos hace ser más capaces de aprender a disfrutar la vida y a vivirla intensamente. Si pensamos que perdimos un ser querido y nos duele que su vida se haya truncado, esa es la mejor lección que podemos tener para decir, ahora que ya viví la experiencia de perder a un ser querido, esto me lleva a pensar que yo tengo que vivir y vivir mi vida y corregir las fallas que tenga para vivirla de una mejor manera. Y cuando me llegue el final de mi vida, haya dicho que viví bien mi vida. La siguiente lámina, por favor. El sentido de la vida es único y personal y siempre está cambiando por las diversas situaciones en que la vida nos coloca y los aprendizajes que vamos reuniendo, pero jamás falta el sentido de la vida. Cada quien vive una historia de su vida única y personal. Nuestra vida va cambiando por las diferentes experiencias que tenemos, etapas que vivimos, situaciones a las que nos enfrentamos, personas que conocemos y pasan por nuestra vida. Todo esto nos deja experiencia, conocimiento, aprendizaje, vivencia, lecciones, ¿sí? Pero si juntamos todo esto y nos damos cuenta que es nuestra vida y que la estamos viviendo, jamás voy a tener una falta de sentido de vida. Jamás voy a tener me va a faltar una motivación y un deseo. Y aunque haya pérdidas a mi alrededor, estas pérdidas las voy a afrontar mejor, a enfrentar mejor y a recoger todas las lecciones que estas experiencias y estas vivencias con la persona que falleció me dejó para seguir dándole un sentido a mi vida, o si fueron etapas o situaciones, recoger lo mejor que viví con ellas para vivir intensamente mi presente que me prepara para ese futuro. La siguiente lámina, por favor. El hombre no quiere estar solo, no quiere solo estar ahí, pasar por la vida y existir a cualquier precio. Lo que quiere realmente es vivir una vida que tenga sentido. Lo decisivo no es la duración de la existencia, sino llenar de sentido la existencia. Una vida breve puede tener sentido, mientras que una vida larga puede ser absurda. ¿Sí? Ante los duelos que tenemos que vivir o las pérdidas que se nos puedan cruzar por el camino, lo único que tenemos que darnos cuenta es que tenemos vida y podemos vivir bien la etapa que tenemos. Vivir bien con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Que digamos que vale la pena vivir lo que estoy viviendo con quien lo estoy viviendo. Y mientras dure y exista, lo quiera vivir y lo quiera vivir bien. Y que tenga el valor, la creatividad y el conocimiento para acomodar las cosas, entenderlas, sentirlas y vivirlas intensamente. Que mi vida, a partir de ahora, pueda yo pensar que tiene un mejor sentido que antes. Y que mi vida, corta o larga, mi responsabilidad es vivirla bien, afrontando los duelos, las pérdidas, las experiencias duras y difíciles, pero sobre todo dándole un sentido a mi existencia, aprendiendo la lección de vida que me hace vivir mejor la vida que tengo. La siguiente lámina, pensando en esto, nos lleva a lo siguiente, ¿sí? La vida cobra sentido a través de la muerte. Pero la muerte forma parte de la vida, por tanto hay que buscar el sentido de la vida en la vida misma. Es verdad que duele perder a un ser querido por muerte, pero también tenemos que entender que la muerte es parte de nuestra vida y que día a día nos vamos a enfrentar a situaciones de pérdidas y muerte. Por lo tanto, hay que buscar el sentido de la vida en la vida misma, viviéndola intensamente. En vez de dolernos y sufrirnos por esas pérdidas, aprender las lecciones que ellas nos dan para enfocarlas mejor en nuestra vida
y vivir la vida plenamente. La siguiente lámina. Hay que saber vivir para poder darle un sentido al dolor y a la muerte a través de la vida. Hay una frase que dice, y por eso se las pongo aquí, como se vive, se muere. Al no encontrarse en este sentido se llega a una frustración existencial. Aquello que puede engrandecer al hombre es justamente lo mismo que puede aplastarlo. Como se vive, se muere. Si tú, yo, nosotros, los que estamos en esta plática, nos llevamos una idea de esta plática, de vivir bien la vida que tengo hoy, porque mi pasado ya pasó, ya murió y no puedo hacer nada con ello. Tengo lo de hoy. Si hoy comprendo que tengo que vivir bien intensamente lo que tengo, a quienes tengo, como lo tengo, ¿sí? Como quiero vivirlo, eso me prepara para un futuro mejor. Y el futuro es mejor mañana. Tengo que vivir mi mañana mejor que hoy. Y el pasado mañana mejor que el de mañana y así sucesivamente. Vivir intensamente con lo que tengo, con lo que puedo, pero sobre todo valorar la vida que tengo. Si yo vivo una buena vida, con lo que tengo, donde estoy y con quienes estoy, voy a tener una buena muerte. Así no voy a sufrir mi muerte, porque mi muerte va a tener un sentido, que viví bien mi vida. La siguiente, al no encontrarse con este sentido, se llega a una crisis existencial. A ver, esta es la lámina que sigue, Carmita, o es otra. Después de cómo se vive, se muere, es ay, sí. Ya nos faltan poquitas. Así era, ok. Muy bien. Ahora voy a presentarles las reflexiones de algunas personas conocidas. Ustedes lo van a ver ahora. Y, y esto ya nos encamina al cierre de la plática, en donde podemos pasar luego a contestar algunas de sus preguntas o abrir los micrófonos para hacer los comentarios. La felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero el duelo desarrolla los poderes de la mente. Esto nos explica que una situación como el duelo nos apertura a una nueva reflexión y a cambios en la rutina de vida. Esto es un aprendizaje y es una lección, ¿sí? Si nos enfrentamos a una situación de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Este duelo nos debe servir para reflexionar el por qué estamos viviendo ahora y cómo queremos vivir mañana. Recuerden, cómo se vive, se muere. Si yo Lidia, creo que estamos teniendo algunos problemas. Casi no te escuchamos esta última parte. No sé si no es tu me digas, internet. sí, Ahorita lo que acabas de decir, no sé si es tu internet. No sé si puedes repetir esta última parte. ok. ¿Ya me escuchan mejor? Ahora, ¿sí? Sí, Ya se Ok, escucha. sí, ok, gracias. Les decía que voy a pasar unas láminas con unas reflexiones para ir cerrando la plática. La primera dice, la felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero el duelo desarrolla los poderes de la mente. Vamos a enfrentarnos a muchos duelos, por muerte o por cambios en las etapas de nuestra vida. Si esto nos va a doler y duele el cuerpo y duelen las emociones y duele la mente de tanto pensarlo, pero esto nos debe llevar a una reflexión para reconocer que hay cambios que tengo que hacer en mi comportamiento o en mi adaptación, cambios en la rutina de vida o hacer ajustes a mi proyecto y plan de vida. Si la pérdida y el duelo que sufro me lleva a esta reflexión, entonces mi vida estará tomando un mejor sentido, ¿sí? La siguiente. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Esta fase de duelo nos habla sobre cómo una persona puede afrontar el duelo que puede sentirse. Por ahí hay una frase que dice, Dios no te va a dar o a enviar algo que no puedas soportar o superar o aceptar o vencer. El vivir el duelo y salir de él airosamente nos hace personas más fuertes, con más conocimiento, con mejor experiencia y más listos para afrontar las diferentes situaciones que están por venir. Pero ante todo nos hace más firmes y fuertes para vivir.
la vida que queremos vivir. La siguiente. La mejor forma de animarte a ti mismo es intentar animar a otros, ya que uno va aprendiendo y conociendo herramientas para crecer. Y si las podemos transmitir a otras personas que vemos o nos enteramos que viven experiencias por las que nosotros ya pasamos, esa es la mejor lección que podemos transmitir. Que nuestras experiencias de haber superado duelos difíciles, pérdidas, ¿sí? Nos va a permitir aconsejar a otros, acompañar a otros, orientar a otros, para que ellos también encuentren y le den un sentido a su vida, un mejor sentido ante lo que están viviendo. La siguiente, por favor. La pérdida no es nada más que el cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Debemos asimilar las pérdidas y los duelos que vivimos como parte natural de nuestra existencia. Aquí sí hay un mensaje intenso y bonito. Todos sufrimos pérdidas. Hasta el día de hoy, de nuestra existencia, hemos perdido algo. Algún familiar o amigo por muerte y alguna pérdida por cambios en nuestra vida. Asimilar estas pérdidas, estos duelos, estos sufrimientos, nos va a servir para ser más fuertes y asimilar mejor lo que estamos viviendo y dar resistencia. La siguiente, por favor. Hay que tratar de sobrellevar las pérdidas y honrar la memoria de nuestros seres amados, tratando de encontrar la felicidad, de ser positivo y de sentir que lo vamos a superar. Solo recuerda los momentos gratos que pasaron juntos. Esto es algo que bueno, yo como tanatóloga transmito a las personas con las que trabajo y que pierden a un familiar por muerte y están sufriendo y doliéndose de eso. Entonces yo les digo, piensa en lo positivo y bueno que viviste con esta persona. Recuerda los momentos gratos y buenos que pasaron juntos. Es el mejor homenaje que le puedes hacer a su paso contigo en la... De seguro donde está, también se va a acordar de estos buenos momentos. Y este es el mejor homenaje que le puedes hacer. Tener un recuerdo amoroso de su presencia en tu vida. Y aquí tenemos una frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice, no se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismo. Nuestros duelos y nuestras pérdidas nos sirven para sanarnos a nosotros mismos. Primero, antes de querer ayudar a otros, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Muy bien, y creo que ahí viene la última lámina, también de Elizabeth Kubler-Ross, la desarrolladora de la tanatología, y es, en el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Y esto es vivir. Creo que nos falta una, la de vivir precisamente. Y cerramos nuestra plática con esta frase de Elizabeth Kubler-Ross. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Ni debes haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Esta es una frase de Elizabeth Kubler-Ross, quien desarrolló todo este tema de la tanatología. Y que cierro esta plática para crecer viviendo la vida. El dolor duele, las pérdidas se sienten, hay cambios en nuestras vidas, pero si aprendemos a encauzarlas, a aceptarlas, esto nos sirve para crecer viviendo la vida que tenemos, que solo tenemos una y la tenemos que vivir bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharme en esta exposición de este tema. Espero que haya resultado de su interés y si surgieron algunas preguntas y si nuestra moderadora nos guía y nos dice si tenemos tiempo para algunas preguntas, pueden ser escritas y las leemos o pueden ser abriendo el micrófono y hacerlas a viva voz y bueno, si está a mi alcance poder responderlas, lo haré con todo gusto. Claro, vamos a dar unos minutos para que Lidia nos haga el favor de responder algunas preguntas.
Si hay preguntas que quedaron pendientes en el chat, igual y ahorita las vamos retomando poco a poco, pero si hay alguien que quisiera en este momento, pues, preguntar algo, pueden ir abriendo sus micrófonos o ahí prender su cámara para que también les veamos y ir haciendo las preguntas, ¿no? Y vamos como también checando quienes quieren participar. Exactamente, no es obligación, ¿no? Es quien quiera Claro. hacer alguna pregunta, hay tiempo todavía y lo podemos aprovechar en eso. O leer las preguntas del chat. Ah, gracias. O leer las preguntas del chat porque a veces pasaban muy rápido y si yo tenía una idea y explicaba algo, no la podía leer al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí hay una que creo que quedó pendiente. Sí, Había esta que decía cómo puedo trabajar con una abuelita que se siente impotente por su accidente y queda en silla de ruedas, o sea, que pierde como esta movilidad. sí. No sé si tuviste chance de contestarla, Lidia. La contesté un poquito, pero mira, cuando es una persona mayor y en un accidente pierde sus piernas y ahora va a estar en silla de ruedas, primero hay que tratarla amorosamente, pacientemente. Hay que tener mucha paciencia, tratarla amorosamente y hacerle ver que no ha perdido todo, perdió una parte, pero tiene mucho más, el resto de su cuerpo y puede aprender a manejarse así como está ahora, pero que tiene la vida y la vida es la que la tiene que vivir. Entonces, reconfortarla con estas explicaciones, con palabras amorosas, con cuidado amoroso, atención amorosa, porque va a empezar a vivir de esta nueva manera. Va a tener que depender de alguien, perdió su libertad, perdió su autonomía, perdió su movilidad y todo ahora va a ser a través de otros. También se le puede enseñar pequeñas cosas que pueda hacer por sí misma, entrando a rehabilitación, a terapia fisiológica, a que descubra que puede hacer otras cosas con el resto de su cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es muy inteligente y cuando falta una parte se habilitan otras para hacer las funciones que ya no se podían hacer y se empiezan a hacer otra vez. Entonces, darle un trato amoroso, mucho ánimo, decirle que tiene la vida y que tiene el resto de su cuerpo y enseñarle cómo poder manejarlo, pero sobre todo amorosamente. Uh-huh. A ver, otra, porque mientras estaba hablando salió Muchas una gracias. y no la leí bien. Aquí hay otra, Lidia, que creo que no tuviste chance de comentar. Dicen, ¿cuáles serían los pasos recomendados? A ver, voy a cerrar el micrófono de una de las personas, nada más para que no haya interferencia. Dice, ¿cuáles ¿Cómo se serían llama los este? pasos recomendados para manejar una desincorporación, ya sea por despido o jubilación? Los pasos para una jubilación o desincorporación. Mira, pero es que eso ya lo tiene la persona o lo va a vivir. Esta pregunta es de parte de Ligia. No sé, Ligia Margarita, si puedes abrir tu micrófono para platicarnos un poco más de esta pregunta y que podamos entender un poco el contexto. Hola, buenas noches. Les debo el micro, la imagen. No importa, te vemos muy bien así. Mira, me refería a lo siguiente. En muchas ocasiones, o sea, yo trabajo en el área de recursos humanos, ¿no? Se hace un proceso que le podemos llamar desincorporación, ¿no? Entonces, dependiendo circunstancias, de manera, vamos a llamarla así, empírica o práctica, pues se siguen ciertos procesos para terminar las relaciones, ¿no? Y aunque se manejan con cierto respeto desde el ámbito profesional, no sé qué tanto pudiera enriquecerse este proceso con algunos tips o pasos desde la parte psicológica y emocional, porque finalmente es un duelo. Entonces, por ejemplo, donde estoy, mucha gente tiene una gran antigüedad y en muchas ocasiones sí llegan al final de su vida. Y tal cual decías en la plática, ¿no? ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo que me queda? En la empresa en la que estoy, hay muchos conductores que de alguna manera se perdieron a los hijos, se perdieron a sus hijos, se perdieron la niñez, se perdieron festivales, regresan y van a redescubrir la relación con la esposa, ¿no? Casi, casi es una extraña. O sea, ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, toda esta parte
en donde finalmente ellos no eran parte de la familia, ¿no? De alguna manera la familia hizo su vida sin ellos, los recibían, los veían bien y todo, pero ahora llegan, ¿no? Y quieren como que opinar, proponer, y el mismo sistema como que no los recibe tan bien, ¿no? Porque es parte de una nueva adaptación, ¿no? Y el estar en su casa con mucho tiempo, vamos a llamarle así entre comillas, el dejar de percibir lo que antes percibían, y en el caso de ellos que estaban en carretera, ¿no? Ahora estar encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué manejo con mi dinero? Entonces, toda esta parte, nosotros de manera empírica, pues se platica con ellos, se les va preparando, se les hace reconocimientos, se les da el último viaje, ¿no? Por así llamarle, con sus compañeros. En muchas ocasiones se les entregan reconocimientos por su antigüedad para hacer este cierre. También se les da cierta asesoría por el área legal, ¿no? De cómo hacer el tema de su pensión y algunos otros temas para que se vayan pues preparados, ¿no? Sus cotizaciones y toda esta parte. Pero finalmente, si te fijas, todo es, vamos a llamarle así, administrativo, ¿no? De cara a lo profesional. Pero de cara a esto personal que te cuento, básicamente es una charla en una entrevista de salida, en donde vamos dando algunos tips, recomendaciones y demás, pero no necesariamente es como que, vamos a llamarlo así, algo que podamos decir, oye, sí, voy bien por acá, ¿no? Porque finalmente también, repito, es como una charla. Entonces, un poquito el tratar de enriquecer este proceso que ya se maneja desde lo administrativo, ¿no? Esta es una parte. Y a veces también cuando se les va, vamos a llamarlo así, a despedir a alguna persona, salvo que sea un caso fortuito y así ya tienes que irte de ya, ¿no? Por lo general se platica con la persona, se hace una entrega-recepción, se hace una salida digna, ¿no? Porque no necesariamente se está yendo por algo malo. Entonces, era un poco el contexto general. Y sí, como tocaste muchos de estos puntos en aquella lámina, por eso fue más que nada la pregunta que desde mi punto de vista en ese momento era como que complementaria a lo que venías comentando. No, y todo lo que has expuesto ahorita complementa aún más lo que yo había comentado. Gracias por abrir el micrófono y explicarnos esto. Mira, ante una situación de la salida de una persona de una empresa, es primero que nada seguir las políticas de salida, esa entrevista de salida, esos reconocimientos que se le hacen a la persona para que se vaya sintiendo que fue valioso su tiempo o los años que trabajó ahí. Pero efectivamente, todos los puntos que dijiste son correctos y es adecuado tratarlos en una empresa ante la salida de alguien. La otra parte, aunque se da, como dices, en una plática corta de qué va a hacer con su tiempo y con su familia ahora que va a estar en casa, aquí sí habría que, yo recomendaría elaborar como una serie de recomendaciones o puntos de lo que pueda hacer con su tiempo, a través de entrar a un club de personas que ya no están trabajando, hacer ejercicio, aprender una actividad recreativa, ocupacional, tomar terapia puede ser para adaptarse a esta nueva etapa de su vida, ¿sí? O consultar con alguien que le oriente cómo poder reinsertarse a su familia, a su vida familiar, porque pasa mucho eso que dijiste. Cuando se jubilan después de un tiempo laboral intenso y regresan a su casa, ellos son nuevos para su familia y su familia tienen a una persona nueva en casa. Y esto causa muchos conflictos y a veces hasta separaciones de divorcio con la esposa. Ha ocurrido. No te digo que siempre, pero ha ocurrido. Entonces, aquí podrías tú recomendarle a la persona que sale de tu empresa y decirle, mire, incluso tú lo puedes hacer como un valor agregado, una serie de tips o alternativas de qué puede hacer con su tiempo o ese reingreso a su familia. Y entre ellas puedes pedirle que busque orientación de alguien que lo ayude a adaptarse a esta nueva etapa de su jubilación en su familia y con su tiempo libre. A veces esta orientación en unas 2 o 3 sesiones con un terapeuta, un orientador, un psicólogo, un tanatólogo, son muy valiosas para que puedan reinsertarse a una nueva etapa de su vida y direccionar su vida todavía productiva, todavía sana, todavía pudiendo explotar muchas cosas y aprovecharla bien, para que no sea un extraño en su casa, ni se sienta extraño en su casa. Entonces yo te recomendaría eso, Ligia. Muchas gracias.
Mucho gusto. Tenemos otra participación por micrófono o lectura de preguntas. Es que salen muy rápido y en letra chiquitita y no las alcanzo a leer todas. No te preocupes, Lidia. Aquí hay varias preguntas que quedaron pendientes. Te las voy a ir leyendo Sí, poco sí, a dime. poco, ¿no? Eh, Hay una que dice, que me parece una pregunta muy interesante, dice, ¿cómo puedo comprobar que ya superé una pérdida? Ok. Mira, las pérdidas eh, por muerte o pérdidas específicas de las que ya hablamos, se tienen que vivir, sentir, duran unos días, semanas, hasta 3 meses, es sano, es ecológico y es necesario. Pero como les decía, esto es personal y muy particular. Algunas personas, eh, como dice una amiga, decía, yo lloro 3 horas y no vuelvo a llorar nunca. O sea, cada quien lo maneja de manera especial, ¿no? Entonces, estas pérdidas, un día, una semana, un mes, hasta 3 meses, te puede doler y lo puedes sentir. Pero en ese transcurso también tienes que ir saliendo. En cuanto a la pérdida de un ser querido por muerte, podemos decir que de 6 meses a un año puede quedar perfectamente superado. Y en algunos casos más de un año ya se vuelve un duelo crónico, una pérdida patológica y ya hay que tener asesoría y atención. Pero es muy particular. Pero si hablamos de un estándar de 3 a 6 meses, se puede decir que ya se puede superar una pérdida. O, ¿cómo puedo saber yo cuando superé la pérdida? Cuando ya no lloro cuando lo recuerdo, cuando ya no sufro cuando lo recuerdo, cuando ya no me duele cuando lo recuerdo. Sea por muerte o sea por divorcio, separación o un noviazgo o algo así, cuando yo lo puedo recordar, lo puedo hablar, lo puedo compartir y comentar y no me duele. Y cuando me empiezo a dar cuenta que valió la pena vivir la relación, haya terminado bien o mal, es una experiencia, es una lección, es un aprendizaje. Saco lo que aprendí, ¿para qué me sirve? Y entonces puedo decir, ya sané, ya salí, ya estoy bien. Espero que te haya interesado la respuesta. ¿Cuál otra pregunta, Carmita? Muchas gracias, Lidia. Aquí nos dicen, ¿considera que la técnica de la silla vacía sea una buena manera de aceptar la pérdida de un ser querido? Desde luego que sí. Esta es una técnica que los tanatólogos usamos de la terapia gestal para poder cerrar duelos, enfrentar pérdidas, superar cosas que no se han dicho, sobre todo despedidas, cuando por alguna razón no se despidió de esta persona por muerte o por otras de las razones que mencionamos también. La silla vacía es una buena herramienta y un buen elemento. Yo la uso en mis sesiones de tanatología para cerrar duelos, para cerrar despedidas, sobre todo en casos de muertes accidentales, de suicidios, ¿sí? Me sirve mucho. Cuando es por una enfermedad, lo que recomiendo es la despedida y a veces cuando me llaman antes de la pérdida, antes de la muerte, hago con ellos el ejercicio real de despedirse. Cuando murió inesperadamente o a la distancia y no hubo esa despedida, que es parte también del ejercicio tanatológico, despedirse de un ser querido, pero eso sería otro tema. Entonces uso la silla vacía para estas despedidas y ayudar a superar el duelo. Sí, la silla vacía es útil. Con el enfoque tanatológico es muy útil. Sí, ¿qué otra tenemos? Bueno, esto ya lo comentaste un poco, pero tiene como una parte más. Dice, ¿cuánto tiempo dura un duelo sin ayuda profesional y cuándo se considera que una persona debe de buscar ayuda? Familiares a veces presionan al doliente porque ya debería estar bien. Sí, el tiempo de duración es personal, pero les repito, de 3 a 6 meses. Cuando ya es más de un año y la persona sigue estacionada en su dolor o su sufrimiento, ya es un duelo patológico, ya tiene que necesitar ayuda. Las familias presionan para salir del duelo y a veces para permanecer en el duelo, ¿eh? Eso también ocurre. Te estacionan en el duelo y no te dejan salir de él, ¿sí? Es como que la cruz que hay que seguir cargando, ¿no? Entonces, aquí habría que tratar tanto a la persona doliente como a los familiares.
para que ambos hagan ese cierre y no sigan presionando al familiar, pero el familiar entienda que lo que ya lloró, ya lo lloró, lo que ya le dolió, ya le dolió, lo que ya sufrió, ya le sufrió, y es tiempo de dejarlo, hacerlo a un lado para enfrentar la realidad, el presente y su vida, vivirla. Ok, Perfecto. a ver otra. Dice, ¿cómo se podría trabajar con un paciente que está pasando por un duelo por pérdida, duelo o pérdida, creo, por enfermedad? Está teniendo una enfermedad, ok, todavía no se ha muerto, entonces, tiene que, la persona, ¿cómo se puede trabajar con una persona que está teniendo una enfermedad y que está dolida por eso? Ok, aquí lo que se tiene que trabajar es el presente y es la realidad. Él está vivo y tiene una enfermedad, tiene una dolencia, hay una condición de salud diferente en su cuerpo o en sus emociones, porque también hay este otro tipo, y tiene que aceptar lo que tiene, trabajar con lo que tiene, aceptar la ayuda médica, ¿sí? Que los medicamentos ayudan, a acercarse a Dios, a su fe, y trabajar con un psicólogo que le ayude a aceptar esta situación y a darse cuenta que tiene una condición diferente en su cuerpo, que puede estar enfermo de algo, pero que todo lo demás le funciona y todo lo demás lo puede aprovechar, ¿sí? Puede estar enfermo de un órgano, pero todavía puede tener motivaciones de vida, tiene familia, tiene intereses, tiene proyectos, tiene muchas otras cosas alrededor de esa dolencia o esa enfermedad que, que pueden darle un sentido al final de su vida y prepararlo para una muerte digna, una muerte buena y una muerte viva, como diría Elizabeth Kubler-Ross. Sí. ¿Otra? Nos dice, ¿cómo, esto me parece también muy interesante, dice, ¿cómo manejar el duelo de un ser querido y cercano con los niños? ¿Cómo Ok. explicarles y acompañarlos? Sí. Este también sería un tema de otra plática, pero lo vamos a dejar brevito pero conciso. Cuando tenemos niños en la noticia a los niños, con los niños lo que se maneja es la verdad de una manera sencilla y con expresiones cortas. ¿Sí? A los niños no se les engaña porque ven lo que está pasando a su alrededor, oyen lo que está sucediendo a su alrededor, lo que se dice, ¿sí? Y sienten que algo está pasando en la casa, en la familia, en sus seres queridos. No los vas a engañar, son más listos que los adultos. Entonces a los niños hay que prepararlos. Si hay un familiar que viene de una enfermedad que le va a llevar a la muerte, hay que irlos preparando a que está enfermo, que está malito, que le está dando medicina, pero ya se cansó su cuerpo, pero ya se está cansando su alma y que tiene que llegar a un final para morir. ¿Sí? Cuando es por un accidente, pues se les dice, X familiar salió de la casa, tuvo un accidente de automovilista o de lo que sea y falleció. Así, sin muchas explicaciones y sin hacer más grande el dolor, ¿sí? Hay familiares que están en shock porque murió su familiar y no lo pueden decir a los niños. Entonces hay que acudir a alguien que les ayude o que sepa cómo manejar este duelo con los niños y decirles las noticias a los niños con la verdad, pero con expresiones cortas que ellos puedan procesar. Depende también de la edad de los niños. Si es muy chiquitito, es medianito, más grandecito, o sea, tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el familiar que fallece, qué relación tenía con el niño. ¿Era su papá, mamá, era su hermano, o era el abuelito, o era el tío, o algo? Hay que considerar eso para dar noticia. La cercanía, la cercanía emocional, la cercanía física, la familiaridad, la forma en que murió y cómo murió. No debemos entrar en detalles con niños pequeños, solamente decirles, nuestro familiar enfermó de tal cosa y falleció, o fue un accidente inesperado y falleció. También, si ahorita por la condición del coronavirus no se puede, pero anteriormente, o si volvemos a lo de antes,
A los niños se recomienda, se aconseja llevarlos al funeral, ¿sí? Aunque sea media hora o una hora, y que vean el féretro, vean a la comunidad que se reúne y explicarles que en ese ataúd está ese familiar, su cuerpo nada más, y el funeral es para rendirle honores y despedirse de él, porque su alma pues ya está en un lugar mejor, ya está con Dios, ya trascendió, ya está en la luz, lo que la familia le quiera decir en ese sentido, pero que ahí está el cuerpo, y el cuerpo, por haber vivido una vida completa y por haber vivido con la familia, se le está haciendo ese funeral para rendirle honores para su descanso, ¿sí? Y ya se le explica después que ese ataúd va a ser enterrado o esa persona va a ser incinerada. Y se le explica qué es la incineración, que se va a prender fuego para que el cuerpo se vuelva cenizas, y esas cenizas se las den a los familiares y las lleven a una urna, a una cripta, a un cementerio de cenizas, de iglesia o lo que sea. A los niños se les habla con la verdad, pero con palabras sencillas, cortas y sin demasiadas explicaciones que salen redundantes para la comprensión del niño, y entonces sí lo confundirían. Pero si se les da una razón verdadera y corta, el niño lo entiende, lo comprende. Si llora, lo abrazas, lo consuelas, pero el niño va a entender que esto es parte de la vida y la tiene que ver, y la tiene que vivir, y la tiene que comprender, con los rituales que se acostumbran en la sociedad o en la religión para despedir a un ser querido. ¿Vemos otra? Sí. Por cuestión de tiempo, porque ya estamos llegando a las 10, voy a comentar nada más las dos últimas preguntas que veo aquí en el chat. Okay. La primera es que ya más o menos lo comentaste, ¿no? Dijiste, cuando se recuerda bonito a un ser querido que ha muerto, ¿podría considerarse superado? Supongo que superado el duelo. A ver, otra vez. Dice, cuando se recuerda bonito a un ser querido que ha muerto, ¿podría considerarse superado? Sí, sí. Cuando hay un recuerdo amoroso, bueno, bonito, de un ser querido que perdimos por muerte o por terminación de una relación o por divorcio. O sea, si yo recuerdo bien a mi ex, quiere decir que ya superé ese duelo o esa pérdida, ¿sí? Que es el fin del duelo. El duelo es hacer un proceso para recoger lo mejor de la experiencia vivida con esta persona y guardar ese mejor recuerdo en nuestro corazón. Cuando lo recordamos amorosamente y bien por lo bueno que hizo o dejó en mi vida, entonces el duelo se ha superado. Sí, cuando ya no hay dolor al recordarlo. Puede llorarse de un buen llanto por recordar bien a nuestro ser querido, eso sí es válido. Pero si vuelve a ser un llanto sufriente y doliente y ya pasaron 6 meses o más, ya no es bueno. Cuando lo recuerdo bien y hasta las lágrimas y me emociono de lo bien vivido que tuve con esa persona, entonces puedo decir que ya estoy superando el dolor de ese duelo. Gracias, Lidia. Y Sí. para terminar, hay otra preguntita, me voy a quedar en esa última. Dice, creo que está relacionada con la cuestión de los niños, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa si después de que se les cuenta a los niños les genera miedo a enfermarse, miedo a salir en auto, etcétera? ¿Qué se hace en esas ocasiones o en esas Mira, situaciones? este, Mira, ¿qué se hace? A los niños se les explica que vamos a salir, vamos a hacer un viaje y vamos a ir en auto y que todo va a salir bien, sobre todo si el que falleció fue por un accidente automovilístico y el niño puede relacionar que le puede pasar lo mismo. Y entonces se le explica racionalmente, claramente y sencillamente que pueden salir con toda seguridad y van a regresar a casa bien. Pero te puede decir, pero a mi familiar le pasó esto. Sí, a él le pasó, pero no tiene que pasarnos a nosotros. Hay que ubicarlo en la realidad, en el contexto actual y real, y ayudarlo a que pues supere esa fobia o ese miedo y decirle vamos a subirnos juntos, vamos a dar una vueltita nada más y poco a poco ir a hacer esas aproximaciones sucesivas o acercamientos a la tarea real, ¿sí?
Había una pregunta final de Ligia, me parece. Es la última que vamos a contestar porque les vamos a decir algo más. Sí, sí, Sí. dice, Ligia nos comenta de la última pregunta, dice, ¿qué pasa si la persona quiere llorar y no puede? Está, está reteniendo su dolor, está enquistando su dolor y está luchando internamente con las creencias que le sembraron sus padres o familiares o personas importantes de su vida que le dicen que los hombres no deben llorar o que hay que afrontar las cosas sin mostrar las emociones y los sentimientos. Cuando pasa eso relacionado con su historia de vida y las creencias que le sembraron sus padres o familiares desde que era niño. Pero si sucede de adulto, porque me han llegado personas que me dicen, es que yo quiero llorar y no puedo, quiero llorar y no puedo. Entonces tienes que darle su tiempo, pero tienes que explicarle que es una persona sensible y que puede darse el permiso. Acá hay una palabra clave, en PNL diríamos que esto nos ayuda, darse el permiso de llorar, darse el permiso de sentir, que él sentirá cuando sea su momento, que puede ser a solas o con el terapeuta, o puede ser en su cuarto a solas, en el baño, bañándose, pero puede darse el permiso de llorar. Esta es una palabra disparadora de emoción, sobre todo en duelo. Entonces decirse, date permiso de llorar. Y le puedes decir que lo repitas para sí mismo, o sea, me doy permiso de llorar, me doy permiso de sentir, me doy permiso de extrañar, me doy permiso de ser débil, me doy permiso de mostrar mis emociones. Y también le dices, y puedes hacerlo con alguien o puedes hacerlo a solas. Puedes poner la foto de la persona que se murió y de hablar con ella y decirle lo que le extrañas, lo que te duele, lo importante que es para ti, lo que la estás extrañando. Y si en ese momento vienen las lágrimas, deja que fluyan, date permiso de llorar. Este puede ser un pequeño ejercicio explicado así, pero hay que trabajarlo con la persona para que se sensibilice y llore, porque no es que no pueda llorar, está reteniendo, y tenemos que inducirlo a que se suelte y se abra para expresar sus emociones a través del llanto. Además, decirle que el llanto limpia, el llanto libera, el llanto ayuda, el llanto te permite sentir y sentirte mejor después del llanto. O sea, hay que explicárselo amorosamente, inteligentemente, acompañadamente. Y las personas fluyen y lloran y se libera una cadenza. Creo que ya terminamos las preguntas porque Carmita tiene un aviso que darles. Sí. Bueno, Pues y antes del aviso, sí, yo les sí. agradezco mucho su atención, sus preguntas, su interés, y bueno, quedo a sus órdenes por cualquier acompañamiento tanatológico o cualquier duda o pregunta o consulta a través de las páginas de Ayupsi, los teléfonos de Ayupsi, los datos de Ayupsi, porque yo soy miembro de Ayupsi. Entonces, para cualquier, incluso ampliar el tema o conversarlo en persona, o que quieran que vaya a algún lugar a darles una plática de tanatología, bueno, pues con todo gusto. Y bueno, y voy a aprovechar de hacer un anuncio. Dentro de un mes o dos vamos a abrir un diplomado más sobre tanatología en Ayupsi y se va a anunciar en las páginas de Ayupsi. Quien le interese puede estar pendiente de esto. Muchas gracias y un abrazo. Gracias por su atención. Ahora sí, Carmita nos tiene información. Gracias, Lidia. Pues primero que nada, agradecerte por dar esta plática pues tan completa y también tan interesante. Creo que la interacción fue muy bonita entre las personas que estaban aquí presentes. Me da mucho gusto también pues ver que estaban no solo interesados, sino que también tenían muchas dudas y eso hace muchísimo más pues fructífera la conversación, ¿no? Varias personas preguntaron acerca de tus datos, entonces para contactar a Lidia pueden ir a la página de Facebook de la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista, Ayupsi. Estamos en Facebook, así nos pueden encontrar y ahí pueden ustedes ver todas
pues las actividades que tenemos planeadas también para ustedes. Recuerden que estamos en el 26 aniversario y estas son las actividades que estamos haciendo por este cumpleaños que estamos teniendo, pero también está el directorio de colaboradores y colaboradoras, y dentro de ese directorio pues pueden encontrar a Lidia, ¿no? Lidia, ¿tú tienes una página personal de Facebook? Sí, No sé si nos sí, quieres dar tus datos. tengo mi página personal que es Lidia Sabido Domínguez y tengo la página de opciones. Esa es mi página de mi consultorio. Opciones, se llama Opciones, Desarrollo Ok. Personal y Consulta Psicológica. Perfecto. Para que puedan ponerse en contacto con Lidia si en algún momento lo requieren. Y antes de que se vayan, primero que nada, pues agradecerles por estar aquí, por prestarnos 2 horas de su noche de miércoles. Y además de eso, en la parte del final del chat, ahorita se los acabo de poner, ustedes van a volver a encontrar un link o un enlace que los va a mandar directamente a un documento de Google Forms. Les pido que le den clic a ese enlace y se tomen 1 o 2 minutitos para contestar una encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda también para saber pues cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si les gustó la plática, qué temas también quieren ustedes ir viendo, qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas les gustaron, si tienen comentarios, si tienen sugerencias. Entonces les pido si por favor pueden entrar a este link, contestar la encuesta de satisfacción, no les toma más de 1 minuto, y yo de manera personal me gustaría pedirles que si pueden en algún momento, si es posible, que prendan sus cámaras para que nos tomemos una fotito del recuerdo y la compartamos en nuestras redes sociales. Solo es para YouTube, sí. Oigan, quiero agradecerles a todas las personas que están poniendo ahí notitas de que les gustó la plática y me felicitan. Les agradezco mucho este reconocimiento, es muy valioso para mí. Bueno, los que quieran salir en la foto, que habrá foto histórica para Yupsi. Para que veamos que cómo nos fue en esta primera jornada, porque es la primera vez que hacemos jornada de manera virtual. Entonces, digamos que vamos a ver cómo nos va en esta primera jornada y que sepamos que pues todavía seguimos en contacto, inclusive aunque estemos a distancia. Entonces, va la primera foto. 1, 2, 3. Vamos con los del otro lado porque somos bastantitos. Va, 1, 2, 3. Bien. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Les encargo también que entren al link para que puedan dejar sus comentarios. Y pues realmente terminamos puntuales. Ya son las 10 de la noche para que puedan todos descansar. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y pues las personas que se hayan inscrito a otras actividades, les recuerdo que a partir de mañana y hasta el domingo vamos a tener pláticas y talleres también por el 26 aniversario de Ayupsi. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos, a mis conocidas que estoy viendo aquí en sus... Gracias, buenas noches y ahí vamos a estar, bueno, mañana en los siguientes cursos. Sí, Que pasen buenas noches. hay otros temas y pláticas muy interesantes y hay talleres también muy importantes. Síganos la huella en Ayupsi. Hasta luego, mucho gusto. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Claudia, bueno, Tete.